tenemos esta perspectiva sobre la cuestión del razonamiento de los seres humanos como los agentes que son paradigmáticamente los que tienen esta atribución, entonces, ¿qué podemos hacer con aquellas personas que no pueden resolver cuestiones silogísticas? Entonces dice, bueno, pensemos que yo estoy equivocado o que hay un grado de equivocación en lo que yo estoy diciendo. Sin embargo, este tipo de opiniones se puede generalizar dentro de las corrientes en ciencia cognitiva, inteligencia artificial, filosofía del lenguaje y particularmente con el problema del razonamiento. Desafortunadamente esto no se logra ver bien esto, y entonces está un niño chiquito aquí y están los papás y los papás le preguntan, el niño le pregunta a los papás, ¿cuál es esta gran sorpresa que me tienen? Y entonces los papás le contestan, mira, a un niño, estamos hablando de un niño, le contestan, mira, todas las teorías, las últimas teorías que nosotros tenemos en el campo de la lingüística nos dicen que hay gente que nace inherentemente, o sea, de manera innata con la capacidad para generar algún tipo de oración, es decir, algún tipo de contenido. Entonces yo digo, bueno, esto se parece un poco también a lo que dice Holmes. Entonces, el trasfondo de mi investigación, como un semillero de investigación, tiene que ver justo con darle la razón a gente que piensa como ellos o dar la razón a la posición opuesta, o si hay un gradiente de posibilidad en donde nosotros podamos decidir si los razonadores se pueden demarcar en algún sentido porque tienen ciertos estados, capacidades o habilidades innatas o inherentes cuando ellos nacen, o si tenemos algún tipo de sistemas que nos permitan que estos estados, capacidades y habilidades se puedan aprender. Entonces, la intuición de estas dos cosas que acabo de leer son las siguientes. Hay estados cognitivos de orden intelectual que demarcan tipos de razonadores humanos, y el potencial lógico y epistémico de estos razonadores le es inherente. Entonces, para estas personas radicalmente este potencial no es enseñable. Es decir, hay personas que no es que estén enfermas o que sus contenidos mentales funcionen mal, o que si somos fisicalistas o naturalistas tengamos una estructura que esté estropeada. No, estamos hablando de un cerebro que funciona en efecto de una manera estándar, pero que no pueden, son incapaces de poder hacer una solución de un problema práctico, la resolución de un problema práctico o una solución de un problema de otro orden. Ahora, esto en el primer punto, y en el punto de estrella prima, decimos entonces que ¿qué son los razonadores críticos? Bueno, un razonador crítico, como un primer acercamiento, son aquellos que tienen estados, capacidades y habilidades cognitivas de tipos específicos. Y particularmente mi propuesta es que estos tipos específicos tienen evidentemente que explicarse en estas condiciones. Los tipos son condiciones de identificación, ordenamiento y combinación. Es decir, tienen que ser razonadores que tengan una capacidad de manejar lenguajes cada vez más sofisticados. Ahora, el extremo de estas dos posiciones es la estrella doble prima. Es decir, los estados y capacidades intelectuales pueden formarse y desarrollarse a partir de un conjunto de habilidades cognitivas que son enseñables. Entonces, existen otros teóricos del PC o del razonamiento que piensan que nosotros podemos recurrir a un conjunto casi seriado de ciertas herramientas o ciertas habilidades cognitivas que nosotros podemos enseñar a nuestros alumnos para que nosotros podamos decir, mira, en efecto, esta persona está pensando mejor. Entonces, el problema que tenemos que enfrentar, para resolver este enfrentamiento o tomar un punto en el gradiente de posibilidades entre estos dos extremos, es que en primer lugar, y en eso estoy completamente de acuerdo con los que piensan que si nosotros no tenemos una buena definición o un contenido de un concepto totalmente o intencional o extensionalmente bien definido, entonces no podríamos hablar de su buena aplicación, y si no podemos hablar de su buena aplicación, entonces no lo podemos medir. Y creo que es uno de los grandes problemas que nosotros enfrentamos en filosofía. Como ustedes saben, en sus cursos de filosofía del lenguaje, de ciencias cognitivas, de filosofía de la mente, incluso de epistemología, sabemos que uno de los problemas centrales que tenemos en general en filosofía es que nosotros hablamos algunas veces con ciertas expresiones que pueden referir a términos o a ciertas expresiones que son no solamente vagas, sino que incluso su extensión es una extensión vacía.
Y cuando ocurre esto, entonces nosotros no podemos hacer una buena aplicación. Por ejemplo, cuando tenemos el concepto de una propiedad, si tú tienes un mal concepto de propiedad, no puedes hacer una aplicación interesante en la cual tú puedas de alguna manera verificar tu investigación respecto a la existencia de propiedades o a la no existencia de propiedades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, el problema es que nosotros tenemos que dar una buena definición de lo que es un razonador crítico a partir de un tipo de pensamiento que es como la subclase del pensamiento en general, que es el PC. Y después ver si nosotros lo podemos aplicar y si esa aplicación me permite tener una teoría de la medición con evidencias lo suficientemente impactantes, importantes para decir, sí, yo tengo gente que está de alguna manera incrementando su capacidad abstracta de sus representaciones mentales de orden intelectual. La propuesta que yo tengo ahorita es una propuesta que se encuentra sobre los hombros de un gigante. Y este gigante es la simetría natural entre dos procesos. Yo sí creo que hay dos procesos que son extensionalmente equivalentes, y son los procesos de la constitución y el desarrollo del pensamiento con la constitución y el desarrollo del nombrar. Nosotros pensamos que el lenguaje, de alguna manera, nos sirve en efecto para comunicar nuestros contenidos que no podríamos entender de ninguna otra persona si no tenemos un vehículo que permita a nosotros conocerlo. Sin embargo, de esto no se reduce la cuestión fundamental de la propiedad del pensamiento o la propiedad del lenguaje. Más bien, lo interesante de esto es que la capacidad genética que tiene la adquisición y la formación del lenguaje es lo que nos permite ordenar lo que pensamos. Este es el supuesto principal. Nosotros no podemos tener representaciones mentales conscientes, no podemos nombrar, no podemos hacer alguna descripción mediante una proposición si no contamos por default algún tipo de lenguaje. Entonces, lo mejor en estos casos es que nuestros alumnos y nosotros mismos aprendamos de una manera más sofisticada, lenguajes más sofisticados, de tal suerte que nuestras representaciones mentales de corte intelectual puedan de alguna manera hacer ciertas descripciones o ciertas evaluaciones de un mundo que nos interesa medir. Esta es la intuición. Bien. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos particularmente con el PC? Bueno, que los filósofos hablan de PC, los psicólogos hablan de PC, los pedagogos, los que hacen educación, la neurociencia, la lógica informal, si es que existe algo como lógica informal, el razonamiento, la computabilidad, la complejidad, y parecería que esto tiene la propiedad de N+1, porque aquí hay como una serie de otros campos que también pueden hablar del PC. Y lo peor de este caso no es que apliquen o que hablen de PC, lo peor es que sus definiciones, el contenido de estos conceptos son muchos de ellos completamente desiguales e incluso opuestos. Entonces parecería que como nuestros fregianos, nuestros maestros de Frege nos dicen, esta cuestión del pensamiento crítico parece ser que es una tontería. Y es una tontería porque no me dice realmente nada. Cada quien habla del pensamiento crítico como se le da la gana. Y además asumen que lo pueden aplicar. Entonces, yo me hice la tarea de que eso no pase. O estoy intentando que eso no pase. O sea, por eso soy abogado del diablo. O sea, quiero salvar la noción de pensamiento crítico para que nosotros podamos de alguna manera tener ciertas aplicaciones y hacer una defensa de ello. Pero para eso tengo que yo resolver el problema de la definición y de la aplicación. Mi estrategia es combinar la teoría matemática de la información con la biolingüística y con la lógica. Particularmente me interesa en teoría matemática de la información todos los que preceden a las construcciones intelectuales de Shannon, y dentro de la biolingüística un fragmento de la gramática generativa de Noam Chomsky. Entonces, mi definición del PC se basa en la definición de un estado de capacidad de habilidad en términos proposicionales. Y cuando yo estoy hablando en términos proposicionales, no estoy hablando ahorita particularmente de una distinción en términos de una sentencia, de un enunciado con su contenido. Es decir, no estoy hablando fregianamente sobre una oración que tiene una composición gramatical y la cual tiene un contenido o expresa algo
que esto puede ser abstracto o no, y que su mejor vía de expresión es el PPO. No estoy hablando particularmente de esto, aunque no sería inconsistente. Lo que estoy diciendo simplemente es que cuando nosotros estamos hablando de estados, capacidades y habilidades, no estamos hablando de una generación neurocientífica sobre cómo es que funciona nuestro cerebro, que por default reproduce algún tipo de representación mental, sino que estoy hablando de las cosas que son autoconscientes, ¿no? Entonces, cuando nosotros generamos algún tipo de representación mental y la nombramos, existe por default, aunque nosotros no lo creamos, la afirmación de que somos nosotros los que estamos teniendo esa representación mental. Y es en ese sentido que tenemos que hablar de estado, capacidad y habilidad en términos de proposiciones. Y por otra parte, esta definición me permite que dentro de la base de su extensión esté lo que yo llamo orden lingüístico. Y ordenamiento lingüístico. Y es un ordenamiento lingüístico que específicamente se distingue porque este ordenamiento es muy a la fregue, es una cuestión de encadenamiento inferencial en órdenes de de implicaciones. Implicaciones que me permiten ordenar, ya sea packs o clusters de información, y que con ello yo pueda de alguna manera no inventar ciertas cosas, sino decidir sobre los insumos informacionales que tengo, cómo puedo obtener otros. Entonces, si nosotros tenemos razonadores que sean autoconscientes de esto, entonces podemos decir que hay una demarcación de tipos de razonadores humanos. Entonces, ¿cómo avanzar en la investigación? Evidentemente, esto es algo que yo hago actualmente sobre la cuestión de PC, pero pues no me va a dar tiempo aquí, evidentemente, pero que también puede alternativamente guiar la charla. Yo tengo que hablar de tres cosas. Primero, de la extensión de lo que yo llamo organización conveniente de cúmulos de información. Tengo que hablar de algo que he referido en términos de alfa, beta y gamma, como ciertas características que se deben de cumplir para A', A', como tipos de resonadores distintos. Es decir, la distinción entre A', A' y A' es una distinción que se basa fundamentalmente en la satisfacción de alfa, beta y gamma. ¿Ok? Ahora, tengo que definir, como dije hace rato, un estado, una disposición y una habilidad proposicional. A partir de ahí, generar un primer acercamiento de una definición general de PC y hacer precisiones de la vía de OXI. Es decir, OXI para mí es la organización de cúmulos de información. Posteriormente, tengo que ordenar estos resultados para que yo pueda, de alguna manera, decirles y convencer con algún tipo de evidencia interesante que la biolingüística informacional es como un paso natural que se da a partir de este tipo de esfuerzos de definición para hablar de una simetría del fenómeno de pensar críticamente con el fenómeno de la producción, adquisición y ejecución lingüística. Y por último, en el punto 3, en el enfoque biolingüístico informacional, y las consecuencias que tendríamos es que todos los que piensan críticamente, o partiendo de que yo ya lo definí, todos los que piensan críticamente son pensamientos singulares, o sea, es una subclase de un pensamiento general, pero que no se distraen por ningún tipo de representación, por ningún tipo de volición, por ningún tipo de doxa, sino que más bien este criticismo se basa en la noción de creencia, su extensión, juicios, su extensión, tipos de inferencia y su extensión. Estas tres cosas juntas parece ser que sí, ya no estamos hablando en el aire de manera muy abstracta lo que sería el criticismo, dentro de la descripción del criticismo a un tipo de razonamiento o a un tipo de razonador, sino que estamos hablando efectivamente de cosas que en filosofía nos ha costado muchísimo trabajo a lo largo de la historia, pero que sabemos de alguna u otra manera que es una creencia, que es un juicio y que son inferencias. Desafortunadamente, no todos los que utilizan la noción de pensamiento crítico ni siquiera saben qué es una creencia, no saben qué es un juicio y no saben mucho menos qué es un proceso de ordenamiento inferencial en términos de una implicación. Ok, me avisas cuando distraerme y ya, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es el OXI? Bueno, es un proceso donde intervienen tres aspectos: el aspecto cerebral, el aspecto de representación en términos de acto consciente, y entonces en este vínculo se da esto que yo decía, alfa, beta y gamma. Alfa es un razonador que tiene un equipo cerebral, que tiene representaciones mentales para identificar, enumerar, combinar, comprender temas y problemas.
Algo que generalmente se da en las definiciones estándar de pensamiento crítico y que si bien existen dos tipos de familias que defienden una definición de pensamiento crítico, que son las teorías pedagógicas o las teorías educativas frente a las teorías cognitivistas, si bien hay un enfrentamiento entre ellas, estos son puntos de convergencia que podrían aceptar y coinciden con este tipo de especificaciones. Entonces eso me hace pensar que estamos de alguna manera hablando de lo mismo, aunque yo trato de ser mucho más específico que estas generalizaciones. Ahora, beta, lo único que te dice es que nosotros tenemos un razonador como este, ¿no?, que tiene compromisos proposicionales. Cuenta con compromisos proposicionales y parte de su compromiso proposicional es que tenga la voluntad de dar cuenta de tales compromisos. ¿Ok? Y por último, gamma lo que está diciendo es que si nosotros conyuntamos alfa y beta, entonces en efecto A puede resolver y elegir entre alternativas. Probablemente no resuelva bien las cosas y probablemente tenga una opción o una alternativa equivocada. Sin embargo, el criticismo no necesariamente te lleva a un éxito en la resolución de un problema práctico o abstracto, pero lo que sí implica es que tienes las condiciones de poder de alguna manera distinguir la elección de alternativas a partir de la relación que existe entre lo que dice alfa, beta y gamma. Entonces, lo que yo creo y que lo tengo que demostrar es que si tenemos un razonador de este tipo que tiene estas tres condiciones, entonces nosotros decimos que ese razonador en efecto organiza o procesa convenientemente cúmulos de información. Bueno, entonces tenemos aquí que tenemos dos tipos de razonadores, el razonador alfa prima y el razonador alfa doble prima. Tengo que decir algo antes de terminar porque ya estoy sobre el tiempo. Esta mi propuesta, ¿cuánto tengo? ¿Sí? Tienes más de 5 minutos. Ok. Mi propuesta está en que yo no me voy a detener en las personas que no pueden resolver ningún tipo de problema. O sea, desafortunadamente es el límite de la propuesta. Lo que yo quiero es hablar de las personas que tienen algún tipo de posibilidad, o sea, que no es autocontradictorio, que puedan resolverlos. Y para eso, entonces, lo que yo necesito es entender estados mentales en términos proposicionales y que por lo tanto, que haya razonadores humanos que tienen activada de manera inherente, como dice Holmes, la posición de estados críticos, o sea, de ordenamiento, de identificación, de combinación sobre sus representaciones mentales. Entonces, si el pensamiento crítico es un tipo de pensamiento, ¿qué quiero decir con esto? Porque eso es lo que dicen todos los que hablan del pensamiento crítico. Bueno, no es misterioso dentro de mi propuesta, no es irreflexibilidad acerca del mundo, de la naturaleza de nuestros contenidos, ni tampoco es un asunto de ligereza, sino que lo podemos medir. ¿Y cómo lo podemos medir? Mediante técnicas de organización. Es decir, los ponemos a prueba. ¿Y cómo los ponemos a prueba? Mediante procesos de inferencia. Voy a sentarme. Entonces, bueno, existe alguien que no tiene un estado crítico inherente. Pensamos en ellos. Nosotros, pues ya por default lo saben. Pero imaginemos que este niño no. Sin embargo, que tiene dentro de sus estados mentales algún tipo de autoconciencia sobre lo que cree. Entonces, este es un buen candidato para hacerse crítico o para ser algún tipo de razonador crítico. ¿Por qué? Porque podría satisfacer algunos criterios que pueden regular la afirmación anterior. Entonces, aquí lo interesante es que esta E habla de las personas que creen que están enseñando pensamiento crítico. Entonces te dicen, el educador, el guía, el tallerista o los que sean, ¿no? Y el razonador deben reconocer la importancia de aprender y ejercer diestramente un lenguaje. Si no tienes un lenguaje sofisticado, el grado de criticismo es menor. ¿Ok? El educador debe asegurarse que el razonador adquiera destrezas sobre ordenamiento lingüístico. Y el educador tiene que impulsar al razonador sobre procesos de clausura de inferencia. Para mí, como yo soy un purista en lógica, yo creo que las clausuras de inferencia deben ser normativamente clásicas. Es decir, una consecuencia lógica
que de alguna manera, o consecuencias intuitivas que puedan de alguna manera modelarse en términos de una consecuencia lógica. Bien, explico aquí qué es una habilidad cognitiva para poder dar cuenta de eso. Y lo que me gustaría aquí señalar, antes de terminar, es que también tiene una virtud, me parece, la propuesta que estoy trabajando, y es la siguiente, que los teóricos de la educación tienden a reducir el pensamiento crítico a una clase de habilidades que son enseñables y adquiribles. Y lo más curioso, no tienen una definición de PC. No sé si me estoy explicando. Ese es el problema. No tienen una definición del PC, pero piensan que el PC se reduce a ciertas dinámicas que concentran cardinalmente ciertas habilidades que se pueden enseñar dentro del aula o fuera del aula. Y la tensión que existe es con los teóricos cognitivistas. La planeación cognitivista o el diseño cognitivista lo que va a decir es que el PC se explica en términos de un objeto estado cognitivo que es singular. Y estos cuatro lo que te están diciendo es que existe una asimetría entre el proceso de pensar críticamente y la clase de habilidades cognitivas para mejorar el pensamiento. Es decir, hay gente que lo puedes exponer constantemente con ejercicios de habilidades cognitivas y nunca va a ser un razonador crítico. Por lo tanto, la tensión persiste. Es interesante. Entonces, entre 1 y 2 existen definiciones del PC que sugieren algún tipo de compatibilidad. Y eso es lo que me gusta. No es que esto sea desechable y esto sea desechable. Para el caso de A' y A doble', esto puede funcionar. Es decir, nosotros podemos hacer un acercamiento de compatibilidad sobre la existencia de las definiciones del PC que sugieren algún tipo de esto, de lo que está aquí. Y esto que está aquí dice es el proceso de pensamiento cuidadoso acerca de un problema o de una idea y que dejen fuera sentimientos u opiniones que afecten al razonador. Ahora, el problema, y esto es de Cambridge Advanced Learner's Dictionary del 2013, que mucha gente lo cita, pero el problema es que eso es muy general. O sea, decir esto es como no decir nada. Y entonces hay que precisarla. ¿Y cómo la precisamos? ¿Cuál es la extensión de lo que acabo de decir? Bueno, que esto que dicen que es pensar cuidadosamente sobre un tema y dejar fuera sentimientos y opiniones del proceso, tiene que ser a partir del procesamiento conveniente de información. ¿Ok? Eso nos da eso. Entonces, los corolarios que yo estoy manejando dentro de mi investigación es que si nosotros, satisfacemos esto, entonces tenemos unidad de rasgos informacionales, tenemos razonadores humanos que pueden constituirse bajo ciertas disposiciones de adquisición programada de procesos ordenados de información, y hay un orden lingüístico para producir e incrementar, y por lo tanto poder de alguna manera elegir entre distintas alternativas. Termino. Entonces, los lenguajes sofisticados y los procesos de decidibilidad de contenidos son sumamente importantes y son una evidencia importante para que nosotros podamos decir que realmente nuestros alumnos son razonadores críticos, o nosotros somos razonadores críticos o no. Y aquí pues pongo las fotos bonitas de Shannon. Bueno, no están bonitas, pero de Shannon y de Chomsky. Hablo de la simetría entre la función generativa y la teoría matemática de la información. Ahí resalto que para muchos, fíjense, esto es bien bonito, que a partir de los 18 meses, estos niños, o nosotros ya teníamos la capacidad de adquirir un lenguaje vernáculo. O sea, el lenguaje vernáculo del niño se empieza a formar aquí. Entonces, evitemos hablar con un lenguaje poco sofisticado a un niño porque queremos ser, por ejemplo, cariñosos con ellos y por lo tanto utilizamos un lenguaje inadecuado. Es cuando tenemos que hablar correctamente y es cuando nosotros vamos a provocar de alguna manera que este niño construya una representación mental descriptiva del mundo, ¿no? A partir de su capacidad de nombrar y describir sus propios contenidos mentales y que sepan que son ellos los que tienen estos contenidos y tienen estos compromisos. Entonces aquí es cuando le damos la bienvenida al pensamiento crítico, y el pensamiento crítico no es otra cosa más que las cualidades epistémicas y lógicas de las que acabo de hablar. Si eso lo satisfacemos, tenemos una demarcación entre tipos de razonadores. Y por lo tanto, ¿qué es el PC? Es un tipo de pensamiento en términos de un proceso biolingüístico informacional, el cual modalmente satisface las extensiones de los aspectos cerebrales, cognitivos, epistémicos y lógicos que se encuentran a la base de un proceso conveniente de cúmulos de información.
Ahora, si los aspectos informacionales se encuentran vinculados por la definición proposicional de estado, disposición y habilidad, por transitividad, nosotros decimos que por definición PC no es excluyente entre PC en términos de estado y PC entre conjunto de habilidades. Somos compatibles con las teorías educativas y las teorías cognitivistas y estamos frente a una definición de PC que no es reduccionista y es compatibilista con una aplicación medible. ¿Cuál es el espacio del PC? Un razonador se despoja de algunos tipos de objetos mentales, concentrándose en tan solo aquellas que tienen un valor lógico epistémico, creencias, juicios e inferencias. ¿Cuál es el reto? Que es todo un problema, y con esto termino, todo un problema. Que nosotros, cuando estamos incorporando en nuestra currícula en lógica pensamiento crítico, realmente podemos explicarle a nuestros alumnos cuál es el entailment que tienen cuando dicen tengo la creencia de P, o hablo sobre un juicio que refiere a P, o con P enjuicio algo, o puedo de P implicar otra cosa. Nosotros tenemos que ser tenemos que ser expertos en esto, porque los lenguajes significativos que transmitimos a nuestros estudiantes son mediante nuestro ejercicio de mediación e intervención cuando hacemos lógica o cuando hacemos filosofía en general. Entonces, concluimos, si identificamos las condiciones constitutivas de la adquisición lingüística de cualquier razonador autoconsciente, identificaremos al tiempo los aspectos cognitivos que un razonador ejecuta para organizar convenientemente cúmulos de información disponible. Si lo anterior ocurre, entonces el educador investigador estará en condiciones de trazar una demarcación cualitativa y medible entre tipos de pensamiento de los razonadores humanos, al quedar en evidencia tanto su manera de pensar, expresar el mundo, como los aspectos que usan para justificar sus creencias en la lógica del proceso de mantenimiento y eliminación. Les agradezco. Tenemos 10 minutos para las preguntas. Muy bien. Muchas gracias, Jesús. Y lo primero te agradezco que te hayas incorporado a lo que es enriquecer el campo del pensamiento crítico, puesto que yo creo que es muy necesario que desde el campo de la filosofía, de la lógica, de la argumentación, vosotros tengáis una aportación que además creo que solo la podéis hacer vosotros. Entonces, espero que no te vayas, que te queda mucho tiempo entre nosotros, ¿no? Yo me quedo sin minutas, tú me quedo al lado mío. Dicho esto, yo quisiera plantear una duda y, en segundo lugar, una sugerencia. Okay. En primer lugar, las citas que has puesto al principio sobre la capacidad o no de razonar, etcétera, etcétera. Mi opinión aquí, y los hechos son muy claros, hay genios y hay buenos pensadores, como lo pones ahí, que entran dentro de su nivel de incompetencia. Es decir, esas afirmaciones, yo estaría de acuerdo con él cuando hablamos de genios. Un Newton, cuando con 14 años el maestro lo suspendía porque no entendía su teoría nueva que estaba desarrollando, eso yo creo que o es genético o es genético. Pero el que no se puede aprender a pensar es una cuestión empírica y no es una cuestión opinable. Y en segundo lugar, esa cuestión empírica, además, muchas veces se habla de capacidad, es algo que no se puede saber. La capacidad es, si alguien me dice, tengo 100 de capacidad, pues no sé, ¿cómo puedes tú saber que tengo 100 de capacidad? Ya errores de pensadores, no filósofos, pero buenos pensadores que han cometido hace tiempo, como Piaget, estableciendo de forma rígida los estadios de desarrollo mental, estableciendo que las operaciones formales de lógicas y demás pues han quedado fuera de lugar con estudios empíricos, porque eso es muy flexible. Afortunadamente, nuestra naturaleza biológica hace que tengamos bastante incertidumbre y que podamos tener bastante recorrido para ver qué cosas se pueden cambiar. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que ser un poco más optimista, aunque los resultados después no encontremos tanto, ¿no? Entonces, en este sentido viene mi primera duda. En la década de mi primera duda es sobre el papel tan protagonista del lenguaje como se defiende. Yo estoy de acuerdo que probablemente el lenguaje sea quizá el mayor invento del hombre, ¿no? Y desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista
epistemológico, desde un punto de vista de muy arriba, es imprescindible. Pero lo dudo que sea imprescindible a otros niveles. Mira, en la década de los 50 se hacen por primera vez operaciones a ciegos de nacimiento, pero por un problema de cataratas, con lo cual quiere decir que su sistema nervioso estaba intacto. Y empezaron a ver, y no distinguían los objetos. O sea, estaban delante de una silla, delante de un gato, delante de un perro, y no sabían lo que era. Dudo mucho, y hay un análisis muy interesante al respecto, que por aprender los nombres tuviera la idea clara de lo que es una silla, un perro, un gato. Entonces, el lenguaje desempeña un papel, yo creo que a un nivel, bueno, a todos los niveles, pero en cómo se defiende y el papel que puede contribuir dentro del pensamiento crítico, yo creo que es más bien desde un punto de vista teórico. Eso por un lado. Porque además, normalmente hay creo, en mi opinión, un sesgo desde el punto de vista de la argumentación y de la inferencia, porque dentro del pensamiento crítico no se habla ni se incorpora algo muy importante que además desde la filosofía está muy trabajado, que es todo el tema de la causalidad. La causalidad es contacto con la realidad. Y la teoría, si no tiene capacidad de predicción de la realidad, pues está muerta. Einstein, y quien quieran citar, lo es porque ha dicho dentro de 20 años va a pasar un determinado objeto por ahí, su teoría funciona porque ha predicho. Y hasta que en determinados campos eso no lo consigamos, pues no podemos avanzar razonablemente bien. Entonces, el lenguaje sí, pero con moderación. En el sentido de que hay algo que se ha quedado fuera, y es la sugerencia que yo quiero hacer dentro del pensamiento crítico, no se habla todavía, y es, dependiendo del enfoque, pero al margen de eso, si nosotros no somos operativos con la realidad, si no abordamos el pensamiento crítico como una tarea de solución de problemas, realmente no podemos hacer demasiadas cosas. Mira, en el 17 de junio o julio se publicó un artículo en Science de unos autores suecos que se quedaron admirados con algo que ya sabían los ciudadanos japoneses de hace muchos años, porque son una atracción turística en Okinawa y en varias ciudades japonesas, atracción turística de unos animalitos que todos conocemos como los cérvidos o los cuervos, ¿no? Que se ponen encima de un semáforo. Estos suecos se quedaron alucinados. Pero lo interesante es lo que señala y el punto que yo quiero poner encima de la mesa que no se tiene en cuenta dentro de este ámbito en el que nos preocupamos. Se ponen encima de un semáforo, esperan a que el semáforo se ponga en rojo, se paran los coches, colocan una nuez en el paso de cebra, se abre el semáforo, pasan los coches, rompen la nuez, esperan a que el semáforo se cierre y cogen el fruto de la nuez. No tiene lenguaje, tal como lo entendemos, pero tiene un pensamiento portentoso y tiene una capacidad de solución de problemas bastante buena. Por lo tanto, la sugerencia para enriquecer más el pensamiento crítico con nuestra importantísima aportación desde la filosofía y desde el lenguaje es que mientras no resolvamos los problemas de funcionamiento biológico como seres humanos desde el punto de vista personal y profesional, con un contacto con la realidad directo, me temo que nuestro trabajo teórico va a quedar en pura representación y en un buen ejercicio artístico, pero hay que dar respuesta, y esa respuesta solo viene de la mano de la causalidad. El ser humano se mueve, se comporta, y las conductas tienen consecuencias físicas. Y las relaciones de contingencia, puesto que sobre todo somos una maquinaria inductiva, no deductiva, porque la deductiva la tenemos que adquirir y la tenemos que incorporar, sería bueno que dentro de todo ese desarrollo teórico se pusiera en algún sitio la causalidad y cómo se resuelven problemas en la realidad que sean susceptibles de pronosticar, no solo de especular teóricamente, de verificar. Nada más, muchas gracias. No, por el contrario. Carlos, muchas gracias a ti. Sin duda alguna tus comentarios van a enriquecer este trabajo, además de que eres autor de distintos artículos respecto al pensamiento crítico que he tenido la oportunidad de leer. Muchísimas gracias por tus observaciones. Mi punto es el siguiente. Claro que voy a tratar de vincular lo que tú me estás diciendo a esto, porque también, y comparto contigo, Iván, la preocupación sobre la aplicación y la medición. Es algo que con los colegas nos preocupa, ¿no? O sea, el valor de un concepto es importante en la medida en que tú puedes tener claramente su extensión.
y que la vaguedad y la borrosidad que pueda tener esa extensión parece que de alguna manera puedas filtrarla, diluirla, hacerla menor, y que por lo tanto puedas de alguna manera hacer este tipo de descripciones utilizando definiciones con este tipo de criterios. Ahora bien, para mí lo importante, y por eso es que mezclo las teorías matemáticas de la información con la gramática generativa, es que parece ser que no hay tantas diferencias entre la manera en cómo nosotros no solamente adquirimos el lenguaje, sino cómo lo producimos. Y la producción lingüística es la que te permite, fíjate, pensar. Pero no como ese pensamiento general, sino como el pensamiento interesante para hacer ciencia. Cuando tú te despiertas, cuando tú imaginas, ¿no? Cuando tú tienes una expectativa, y cuando surgen estos contenidos mentales en ti, son interesantes en la medida en que puedes nombrarlos. Tú no podrías saber que eres un hombre que piensa si no sabes de alguna manera señalar, en términos de internalistas, que tú eres el que te está representando algún tipo de cosa. ¿Y cómo sabes que tú lo eres? Porque tú eres el que le estás nombrando. Ese es mi punto importante. O sea, el lenguaje no es valioso únicamente porque nos permite transmitir información. El lenguaje es valioso porque nos permite ordenar nuestra vida mental. Y en la medida en que nosotros permitamos que nuestros alumnos y nosotros mismos ordenar nuestra vida mental a partir de diferentes tipos de lenguaje, las descripciones o la manera de ver el mundo significativamente cambian. Y cuando tú identificas que esos cambios favorecen un acercamiento mejor que otro, es cuando tú puedes hablar entonces de aquello que se nombra con PC. No sé si me estoy explicando. Sí. O sea, incluso, y con esto termino rápido porque ya tenemos muy poquito tiempo, cuando tú aprendes, te lo pongo así, un ejemplo, cuando tú dices maybe if I taught you the right words in the right time, you'd be mine. O cuando tú dices, si yo te dijese las palabras adecuadas en el momento adecuado, ¿tú estarías conmigo? Tú te estás representando el mundo de manera distinta.